Dilectos amigos y hermanos, muy buenos días. Quiera el Señor bendecirnos y limpiarnos en este día. Y ahora palabras de sabiduría. Tito capítulo 3, verso 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis amados amigos y hermanos, en nuestra diligente búsqueda por las páginas del libro sagrado y con el objetivo de dar respuesta a la gran pregunta, ¿quién es Jesús, el Verbo de Dios? Hoy nos detenemos en Éxodo 30, así como en Tito 3, del 4 al 6, que junto a los análisis de W. Adins y el doctor David Gooding nos alimentan para seguir desarrollando la sección Figuras de Cristo, presentando el tema el lavacro o vaso de bronce. El lavacro o vaso de bronce era el siguiente lugar donde la parte del tabernáculo donde teníamos que llegar después de cruzar la puerta única y pasar por el altar del sacrificio para acercarse a Dios. Era el lugar de limpiarse y purificarse antes de llegar a la presencia del Santo Dios. Era un tipo de Cristo quien nos limpia toda impureza y manchas. El altar de bronce estaba dentro del patio del tabernáculo. Allí la sangre de los sacrificios era vertida y el sacerdote quemaba los cuerpos de los animales. El vaso de bronce o alabastro estaba lleno de agua y estaba sitiado en el patio entre el altar de bronce y el tabernáculo. Los sacerdotes lo usaban para lavarse las manos y los pies antes de entrar en el tabernáculo. Así vemos que había solamente dos cosas en el patio del tabernáculo, ambas hechas de bronce. El altar era de bronce y madera de acacia. El bronce es una figura de la justicia de Dios y la madera de acacia nos recuerdan que Cristo se hizo hombre. Un sacerdote podía entrar al patio solamente a través de la puerta. Primero venía al altar de bronce en su camino hacia el tabernáculo. Antes de entrar en el tabernáculo tenía que lavar el polvo de sus pies y de sus manos. Aarón y sus hijos empezaron su trabajo como sacerdotes de esta misma manera. Moisés los trajo a la puerta del tabernáculo, lavó sus cuerpos en agua limpia. Después ellos no tenían que bañarse de la misma manera. La ley exigía que esto se hiciera una sola vez. Por supuesto que en sus tiendas ellos se bañaban cada día como las demás personas, pero esto nada tenía que ver con lo que decía la ley. Después de esto, ellos tenían que lavarse solamente las manos y los pies en el vaso de bronce antes de entrar al tabernáculo. Estas cosas son también verdaderas para aquellos que son sacerdotes hoy. Todos los creyentes gozan del privilegio de ser sacerdotes, según Primera de Pedro, y pueden acercarse a Dios. Cuando hemos sido salvos por causa del sacrificio de Cristo, estamos dedicados completamente a Él. Hemos sido limpios del pecado por el ofrecimiento de su cuerpo una sola vez y para siempre.
hemos recibido el perdón y por eso no necesitamos otro sacrificio para borrar nuestros pecados. Un día el Señor Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos y quería lavar los pies de Pedro, pero éste se le opuso. El Señor le dijo que no sería más su discípulo si no aceptaba lavarse los pies. Cuando Pedro oyó esto, pidió al Señor que le lavara todo el cuerpo si era necesario, pero el Señor le dijo que una persona limpia necesitaba solamente lavar sus pies. Una persona es hecha limpia ante Dios por la sangre de Cristo el día en que cree en Jesucristo como su Salvador. De ahí en adelante es un sacerdote y debe ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios a través de Cristo Jesús. Según Hebreos nos aclara muy bien esta parte, pero si peca, debe limpiarse de nuevo antes de que pueda acercarse a ofrecer sus sacrificios a Dios. El sacerdote que servía a Dios en el tabernáculo iba al altar de bronce para lavarse antes de entrar en el tabernáculo. El vaso de bronce o alabastro es como Cristo. Nosotros, los sacerdotes de hoy, debemos venir ante Él cada día para confesar nuestros pecados y ser limpios de nuevo. Cristo es el verbo de Dios, que es su palabra. Venimos a Él para que nos limpie con ella. Las Sagradas Escrituras nos limpian cada día. El agua en el vaso de bronce es una figura de la palabra de Dios. El Señor Jesús pidió a su Padre que le apartara a los creyentes para Él mismo por medio de la verdad, esto es, por medio de su palabra. Necesitamos limpiarnos cada día a través de la palabra de Dios. Cada persona es limpia de sus pecados cuando cree en el Señor Jesucristo. Pablo escribió a los Corintios que ellos habían sido limpios del pecado y apartados para Dios. Ellos habían sido puestos en paz con Dios por medio del Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Más adelante, Pablo escribió a ellos acerca de la limpieza diaria. Él dijo que debemos purificarnos de todo lo que mancha el cuerpo, el alma, y que debemos buscar la santidad viviendo en el temor de Dios. Un cristiano puede llegar a mancharse por el pecado. Entonces debe venir a Jesucristo para arrepentirse y confesar su pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdonará y nos limpiará de toda nuestra maldad, según 1 de Juan 1, 8 y 9. Un sacerdote podía ser castigado por Dios si se acercaba a adorar sin haberse limpiado de sus pecados. Recuerde lo que le sucedió a los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú. Ellos eran sacerdotes y vinieron ante Dios para ofrecer algo diferente de lo que Dios les había dicho que ofrecieran. Salió fuego delante de Dios y lo destruyó. Por lo que tenemos que examinarnos antes de venir al altar del Señor cada día. Mis amados amigos, debido al pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nacimos con la raíz del pecado. Nacimos pecadores en potencia. Desde que alcanzamos entonces la conciencia de lo que es bueno y malo, es necesario entonces acercarnos al sacrificio de Cristo, confesar nuestros pecados y arrepentirnos. En ese momento nos dice la palabra que el Espíritu Santo nos sella y nos hace propiedad de Dios.
Pero eso no quita que nuestros cuerpos siguen todavía sin ser redimidos, aunque nuestra alma y espíritu ya lo haya sido. Nuestros cuerpos serán glorificados y redimidos totalmente el día en que Él nos arrebate de la presencia del pecado y de este mundo pecaminoso. Por eso, cada día tenemos que ir al lavacro, al lavamiento, a través de su santa palabra. ¿Has sido, amigo mío, alguna vez lavado por la sangre de Jesús? ¿Te has acercado a Él, le has confesado tus pecados y has sido sellado por el Espíritu Santo? Si esto no ha ocurrido en tu vida, tú no tienes entrada ni calidad para entrar al lugar santo, al lugar de Dios, a la presencia del Señor, y un día recibirá la condenación eterna. Pero ahora puedes librarte de esa condenación. Solo tienes que confesar al Señor, diciéndole que te sientes pecador y que confía en el sacrificio de Cristo y que tú quieres ser limpio. De seguro, si lo confiesa, Él te perdonará y te sellará con su Espíritu. Que el Señor te bendiga y te ayude a hacerlo.